¿Alguna vez te has preguntado por qué el justo atraviesa pruebas tan difíciles? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? La historia de Job tiene respuestas profundas para eso. Job era un hombre justo, honesto y temeroso de Dios. Vivía en la tierra de Uz, junto a su esposa, sus 10 hijos y una enorme cantidad de bienes que lo habían llevado a ser el hombre más rico de todo el Oriente. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnas. Si alguien era próspero, ese era Job. Además, era respetado y reconocido por todos como un hombre de integridad, que vivía bajo el pacto de Dios, sin dejar que el mal corrompiese su alma. Siempre estaba dispuesto a orarle al Señor, a ofrecer sacrificios por sus hijos, pidiendo perdón si alguno de ellos, sin saberlo, hubiera ofendido a Dios en sus festividades. Job vivía bajo la protección del Altísimo, bajo su favor. Pero eso estaba a punto de cambiar de un momento a otro. Un día, mientras los hijos de Dios se presentaban delante del Señor, también vino el adversario, aquel que conocemos como Satanás, el acusador. Siempre sin dejar de buscar a alguien para calumniarle, para que apareciese como alguien que solo sigue a Dios por interés, sin pureza de intención. Ese fue el argumento que el diablo llevó aquel día frente al trono de Dios. ¿Acaso Job te teme de balde?, dijo el adversario. ¿No lo rodeaste de un cerco de protección? ¿No hiciste que prospere en todo lo que hace? Pero si estiraras tu mano y le quitaras eso, te maldeciría en tu propia cara. Dios, que escudriña los corazones y que tiene el control de cada prueba, le permitió a Satanás que tocara los bienes de Job, pero sin que tocara directamente su vida. Así comenzó el descenso de aquel hombre justo hacia el abismo más profundo de la prueba. En un solo día, el mensajero comenzó a aparecer en la casa de Job sin dar lugar para que el hombre asimilara cada golpe. Primero llegó el que le contó que los sabeos habían robado sus bueyes y habían matado a sus siervos. Apenas estaba procesando eso cuando otro mensajero entró sin aliento, informándole que un fuego del cielo había consumido sus ovejas junto con el resto de sus pastores. Después de eso, otro siervo aparecía para darle una noticia aún más desgarradora: los caldeos habían robado sus camellos y habían pasado a espada a los trabajadores que los cuidan. Finalmente, el golpe más contundente, aquel que tocó lo más íntimo del alma de Job: un fuerte viento destruyó la casa en la que se habían reunido sus 10 hijos para celebrar un banquete. La estructura se desplomó y ellos murieron en aquel lugar. En aquel momento, el hombre más justo de Oriente, aquel que vivía bajo el favor de Dios, quedó sin nada, sin bienes, sin siervos, sin hijos. La prueba más difícil que alguien puede imaginar estaba frente a él, sin que pueda encontrar refugio, sin que pueda dejar de sentirse vulnerable, abandonado y sin apoyo. La caída fue vertiginosa, sin que nada detuviese aquel descenso hacia el más profundo de los valles de sombra de muerte. Sin embargo, Job, en medio de aquel tsunami de pruebas, sin dejar que el rencor apareciese en su alma, sin dejar que el odio hacia Dios se instalara en él, se levantó de aquel suelo polvoriento, se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza como muestra de luto y de humillación, y pronunció aquel cántico que atraviesa los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré ahí. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aún así, el texto bíblico revela que Job en todo esto no pecó, ni culpó a Dios de falta. Este fue el inicio de una prueba sin comparación, el comienzo de un camino de dolor que llevaría a Job hacia un descubrimiento más profundo de Dios, hacia un encuentro más intenso con aquel que tiene el control de todo. Aún así, el golpe más grande estaba por venir. A aquel hombre que ya lo había perdido todo, que estaba sin bienes, sin siervos y sin hijos, que vivía bajo el luto más profundo, el adversario volvió a presentarse delante de Dios. Según el texto bíblico, los hijos de Dios aparecieron nuevamente junto al trono del Altísimo, y ahí estaba también Satanás, el acusador, el que sin cansancio busca llevar al hombre a caer en desesperación. Dios, en medio de aquel concilio celestial, volvió a hablar de Job, de aquel hombre justo que, a pesar de las pruebas, se mantenía fiel. ¿Has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y ajeno al mal. Aún así, sin tener culpa, sigue conservando su integridad. Pero el adversario no estaba dispuesto a dejar el asunto así. Piel por piel, dijo, el hombre daría todo lo que tiene por salvar su propia vida. Pero si le tocas el cuerpo, si atraviesas sus huesos y su carne, te maldecirá en tu propia cara. Dios, que sigue teniendo el control de cada prueba, le permitió a Satanás que tocara el cuerpo de Job, pero sin que le quitara la vida. Así comenzó el padecimiento más intenso que aquel hombre justo habría de vivir.
De un día para otro aparecieron llagas dolorosas en todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. La enfermedad era tan severa que Job se rascaba con un pedazo de teja para calmar el ardor y el dolor de las úlceras que aparecían sin dar tregua. La hinchazón, el pus, el mal olor, aquel hombre estaba físicamente deshecho, vulnerable, abandonado. En medio de aquel sufrimiento, el alma de Job comenzó a ser más vulnerable que el cuerpo. Porque junto a las llagas aparecía el escarnio, el rechazo y el juicio de los que habían estado a su alrededor. La gente se apartaba de él, como si estuviese impuro, como si estuviese bajo una maldición de Dios. Sus amigos, que habían llegado para consolarle, en lugar de llevar alivio, aumentaban el peso de aquel padecimiento, señalándole como alguien que estaba bajo el juicio del Todopoderoso, como si aquel hombre justo estuviese escondiendo un pecado terrible. La sociedad que antes lo admiraba, que lo tenía como un ejemplo, ahora se alejaba de él, sin querer tener nada que ver con aquel hombre caído en desgracia. Incluso la esposa de Job, aquel ser más cercano que tenía, aquel amor que habían formado junto al camino de tantos años, sin encontrar explicación, sin poder dejar de dolerse junto a él, rompió el silencio para dejar caer palabras que atraviesan el alma. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, que en aquel fuego de prueba estaba más vulnerable que nunca, encontró fuerza en lo más profundo de su alma para dar una respuesta que revela el tamaño de su fe. Aceptamos de Dios lo bueno y no lo malo. Aún así, el texto revela que Job, en todo eso, no pecó con sus labios. Este hombre estaba tocando el fondo. La enfermedad lo consumía, el luto lo rodeaba, el abandono era total, el escarnio estaba a flor de piel. Aún así, en medio de aquel abismo, en medio de aquel lugar sin aparente salida, sin sueños, sin esperanza, sin luz, sin futuro, Job continuó aferrado a aquel que lo había elegido, aquel que tiene todo bajo su poder. Porque el hombre puede perder bienes, salud, estabilidad emocional, pero si conserva el alma fija en Dios, tiene el tesoro más grande que alguien pueda tener. Este era el comienzo de un camino más profundo hacia el encuentro con el Creador, hacia el descubrimiento de su voluntad, hacia el triunfo que solo Él puede dar. Porque detrás de cada prueba, detrás de cada lágrima, detrás de cada caída, el Señor sigue tejiendo el propósito más grande para aquel que pone en Él toda su confianza. Job estaba a punto de entrar en el fuego más intenso de la prueba, pero aquel fuego, en lugar de dejar ceniza, daría paso al oro más purificado. Así pues, el hombre más justo de aquel lugar continuó sin dejar de buscar el rostro de Dios, sin dejar de clamar, sin dejar de hablar con aquel que tiene el poder de dar y de quitar, de dar vida y de llevarla, de levantar y de dejar caer. Porque el propósito de aquel padecimiento era más grande que el simple sufrimiento, era el camino hacia un encuentro transformador que marcaría el resto de sus días. En medio de aquel padecimiento, de aquel aparente sinsentido, de aquel silencio de Dios, Job comenzó a plantearle preguntas a aquel que lo formó. ¿Por qué el justo atraviesa pruebas tan difíciles? ¿Dónde están su justicia, su bondad y su amor? La alma de Job estaba sumida en el más profundo de los abismos, sin dejar de buscar una razón, sin dejar de clamar hacia el cielo. Sus lamentos aparecieron en forma de quejas, de preguntas sin respuestas, de sueños muertos. Aún así, en medio de aquel fuego, Job se aferró a la fe que tenía, aquel hilo tan tenue pero tan resistente que lo sujetaba al Todopoderoso. Sus amigos continuaban sin dejar de hablar, sin dejar de acusarle de falta de fe o de falta de pureza. Según ellos, aquel hombre estaba bajo el juicio de Dios, sin que eso apareciese así en el texto bíblico. Porque el problema de Job no era el pecado, era que estaba atravesando una prueba que daría lugar a algo más grande que todos podían entender en aquel momento. Pero el hombre justo comenzó a reflexionar: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te encuentras en medio de esta tempestad? En aquel silencio tan denso, en aquel lugar sin nombre, sin apoyo, sin sueños, sin fuerza, sin salud, sin bienes, sin nada, fue justo ahí donde el Eterno comenzó a manifestar su grandeza. Dios rompió el silencio, apareciendo en un torbellino, y comenzó a hablar directamente a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundamenté la tierra? Puedes dar orden al mar, puedes sujetar a las criaturas más salvajes, conoces los espacios más recónditos de mi creación. Así el Creador fue demostrándole que el hombre, comparado con él, es tan pequeño, tan limitado, pero así y todo, tan importante en sus manos. Job guardó silencio. Por primera vez, en aquel silencio reverente, comenzó a dejar de hablar para dejar que Dios hablara. He hablado sin entender, dijo Job, reconociendo que aquel que tiene todo el poder también tiene toda la sabiduría. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así fue el triunfo de aquel hombre que venció sin dejar de tener fe,
sin dejar de buscar el rostro de Dios en medio de lo más difícil. Pero eso no fue el final de esta prueba. Dios, en su infinita misericordia, le regresó el doble de lo que tenía. Le concedió nuevos bienes, nuevos hijos, nuevos sueños. La última condición de Job fue más grande que la primera, demostrándonos que el propósito de aquel padecimiento era llevar al hombre hacia un encuentro más profundo con el Creador. Job vivió muchos años más, rodeado de sus seres queridos, en abundancia, pero sin dejar de recordar aquel valle de sombra de muerte, aquel lugar en el que más vivió el amor de Dios. Esta historia deja una profunda lección para nosotros. En medio de las pruebas más difíciles de nuestra vida, podemos encontrar el propósito más grande que Dios tiene para nosotros. A veces el silencio de Dios significa que Él trabaja detrás de escena, forjándonos, madurándonos, aumentando nuestra fe. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así el alma se fortalece en medio de la prueba. Tú, que estás pasando por un desierto, que estás sin fuerzas, sin sueños, sin esperanza, recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, también la llevará a término. Él sigue ahí, sin dejar de tener el control de tu vida. Si esta historia tocó tu alma, si viviste junto a Job aquel descenso hacia el abismo y aquel triunfo de la fe, te invito a que te suscribas a Red de Almas. Únete a esta comunidad de fe y de esperanza, donde descubrimos que el amor de Dios puede transformar el más profundo dolor en victoria. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuevos mensajes que sean de aliento para tu alma, para que junto a nosotros encuentres fuerza, propósito y salvación en medio de tus pruebas. Porque así como Job venció, así también tú vencerás si confías en el que tiene todo bajo su poder.